Ok, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a todos los que están en línea, en vivo con nosotros en este momento. Les damos la bienvenida al taller de iniciación de candidatos bautizados no catequizados o los que van a ver este video ya pregrabado. Primero que nada, como siempre, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, nos ilumine y nos guíe en este taller. Por favor, cerramos nuestros ojos un momento para ponernos en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tu amor nos trae a la vida y tu misericordia nos hace nacer de nuevo. Míranos favorablemente cuando venimos ante ti, hoy en busca de tu guía y sabiduría. Llena nuestras mentes y corazones con todo lo que es santo. Ayúdanos a acercarnos más como grupo y comunidad. Ayúdanos a ser los líderes y catequistas de RICA que necesitas para compartir tu palabra y difundir tu buena nueva, aumentando los números en tu iglesia. Que podamos continuar buscando tu verdad y compartirla en el servicio para hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con los objetivos que precisamente son identificarse con la primacía del bautismo de acuerdo al Vaticano II y su importancia para el candidato. Identificar quiere decir darnos cuenta de lo importante que es el estar bautizado en alguna de las denominaciones cristianas que son válidas, el bautizo con la fórmula trinitaria. Comprender también la preparación de candidatos en función de la edad. Determinar las necesidades de la persona bautizada no catequizada y también determinar las necesidades de la persona específicamente bautizada pero catequizada, así como también algunas sugerencias de formas o metodología de catequesis específicas para candidatos. Recordamos a los que estén viendo esta presentación que la idea es tratar de tener más información, más recursos, sobre todo en base a nuestro manual del rito que va a cambiar próximamente, el manual del rito de iniciación cristiana, donde están la liturgia y los rituales que se hacen, y específicamente ver el uso de la parte en donde está los ritos opcionales para las personas, sobre todo bautizadas con la fórmula trinitaria, obviamente católicos primero, pero también los posibles hermanos separados, pero bautizados con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se trata por eso de especificar esta parte. Siguiente. En el aspecto importante es desde que recibimos a los posibles participantes, es tener en cuenta si tenemos un proceso continuo, o sea, o intermitente durante todo el año o una vez al año, para poder ubicar a los que llegan a preguntar, a los que llegan a investigar qué necesitan para tener sus sacramentos o para estar en completa comunión con la Iglesia Católica. Por eso la pregunta que se les hace o que ustedes deben de hacerse es si tenemos candidatos bautizados ya incluidos en el proceso del RICA. Tal vez los tengas junto a los que son verdaderamente no bautizados, o sea, catecúmenos, ¿verdad? Y si hacemos esa distinción para la formación entre candidatos,
y catecúmenos. Y la otra pregunta es si estamos considerando a los niños mayores de 8 años, o mejor dicho, en el caso de los no bautizados es mayores de 8 años, pero en el caso de los niños bautizados que no han recibido la comunión, pero que ya tienen más de 14, 15 años de edad, la sugerencia es que entren al proceso para recibir su comunión y su confirmación. El objetivo es tener en cuenta lo que se pregunta aquí también. ¿Incorporamos a los candidatos a la vida de la parroquia? Y la otra pregunta que pretendemos que ustedes mismos se contesten es, ¿celebramos el rito de recepción a la plena comunión fuera de la vigilia pascual o solo estamos haciendo una sola ceremonia combinada con los candidatos bautizados pero no catequizados y con los catecúmenos? ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser nuestras referencias? Bueno, sobre todo, tener en cuenta el aspecto bautismal, la importancia de lo que representa la espiritualidad bautismal. Tenemos que tener en cuenta también el derecho a ser llamado cristiano, algo que más nos atacan los protestantes sectarios sobre todo, es que dicen que los católicos no somos cristianos, ya ven que ellos se denominan por sí mismos cristianos, pero por eso es el énfasis en la espiritual bautismal, porque recordar que la palabra cristiano viene de Cristo o seguidor de Cristo, pero lo importante es precisamente el que tengamos en cuenta que la palabra cristiano viene del griego Christos, que significa ungido, ungido con aceite, como se hacía para escoger a los mesías o a los reyes en Israel, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tomamos el nombre de cristiano y los primeros cristianos así lo tomaron desde el momento en que no solo eran bautizados con agua, empapados, sumergidos en el agua, sino también eran ungidos con aceite. Eso es lo que nos hace cristianos. En la mayoría de las denominaciones protestantes cristianas no hay esa unción, no lo hacen, solo bautizan con agua. Por eso es importante, pero sí tienen derechos al ser bautizados con la fórmula trinitaria a llamarse cristianos. Por eso nuestra referencia principal que pueden ustedes consultar es la que está en el Código de Derecho Canónico 204, la cláusula 204 del derecho canónico, que precisamente se refiere al bautizo en cuanto a la fórmula. Y también nuestras referencias principales va a ser nuestro libro de ritos, que por cierto ahí está una fotografía que de una vez les adelanto, está por cambiar, en lugar de ser rito de iniciación cristiana para adultos, va a ser ahora orden de iniciación. Y se está trabajando en una nueva traducción que está por salir a principios del año próximo en inglés y en otros idiomas, y en español va a ser en el transcurso del 2023. La idea, pues, final es que todo bautismo es válido cuando se hace con la forma y materia que la Iglesia Católica especifica en el Canon 204, que es la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua, con 3 inmersiones. Siguiente. Siguiente, por favor. Antes de recibir a una persona para incluir en el proceso, que les recuerdo que no es un programa, sino un proceso que puede empezar o debería de poder empezar en cualquier momento, tenemos que reunir la mayor información posible del posible candidato.
sobre todo, no necesariamente en un formato. Lo mejor es hacerlo en una conversación cara a cara y saber, lo primero, preguntarles cómo fue bautizado, en dónde fue bautizado desde el principio y, de ser posible, tener precisamente un certificado o la boleta bautismal o el certificado en sí. En caso de que no lo tenga, no quiere decir que no podamos aceptarlo. Debemos de creer en la persona y entonces podemos hacer que se haga una declaración jurada de sus padres o de sus padrinos, si los recuerda, si sus padres todavía viven o alguno de ellos, o algún familiar que lo conozca, o también se vale presentar una foto del bautismo, por ejemplo, ¿verdad? Y con la declaración jurada de que esa foto es de la persona que pretende eh, eh, entrar al proceso para recibir todos sus sacramentos. También es muy importante, en caso de la persona adulta mayor de 18 años, saber su estado civil o marital, o sea, si está casado o si ha sido casado anteriormente, independientemente que haya sido por la iglesia o por alguna otra iglesia protestante, se requiere la información porque la Iglesia Católica pide el de todas maneras de hacer el proceso de invalidez, ¿verdad? De ese posible matrimonio, ya sea que haya sido en otra iglesia protestante o que haya sido nada más por lo civil. Normalmente es un proceso muy rápido, pero es importante saberlo. O bien, si actualmente está queriendo tener los sacramentos porque piensa casarse por la iglesia con la persona que ya está casada por lo civil. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Hay, tenemos entonces dos tipos de participantes, acuérdense. Y conforme a ellos, podemos tener los tipos de catequesis. El primer tipo de participante es el de que le llamamos catecúmenos, que ellos son los que buscan la total conversión, ¿verdad? Y que no han sido bautizados en ninguna denominación cristiana ni católica, obviamente. Y los candidatos ya bautizados. La catequesis principal siempre en ambos casos debe de ser del llamado a la conversión, al cambio, ¿verdad? Y también la invitación a esa iniciación en el seguimiento y aprendizaje de Jesús, ¿verdad? Es muy importante entender que tienen todo lo necesario, si lo tienen, o sea, la predisposición para, como dicen también, aceptar esa formación, para esa conversión y sobre todo entender que su conversión debe de ser siempre de una formación continua, no es obtener un diploma, no es obtener un grado de católicos, sino la conversión debe de ser continua y de cambiar siempre lo bueno que se tenga por algo mejor. Ese es el punto importante. Por eso es que tenemos que entender esa diferencia entre los que son catecúmenos y los que son candidatos. Siguiente. Por eso tenemos esa formación, especificándolo ahí, sobre todo para los adolescentes mayores de 15 años que solo han sido bautizados, pero tenemos que separarlos, no pueden estar en un mismo grupo con los adultos mayores de 18, ¿verdad? Ni tampoco los podemos mandar a la catequesis regular, ya sea de confirmación o de primera comunión, sino tenemos que hacer énfasis en que tienen que tener este proceso ya de conversión porque ya tienen la edad de discernimiento, ¿verdad? Y ya pueden tomar por sí mismos sus propias decisiones. No se trata
de que lleguen los jóvenes a la catequesis, eh, eh, tomando la referencia de que los mandan sus padres, su mamá o su papá, ¿verdad? No, tienen que estar por ellos mismos. Si algo les preguntamos en los grupos en los que participamos, cuando estamos con los jóvenes, es precisamente eso. ¿Vienes por ti mismo o porque te manda tu mamá? Porque si nos dicen que los manda su mamá, siempre les decimos, no, le dices, no, no necesitas volver, le dices a tu mamá, si quieres venir, que seas tú el que quiera venir. Es muy importante en el caso de los adolescentes mayores de 15 años, ¿verdad? Entonces, tenemos por eso que esta catequesis es importante cuando tenemos el grupo con catecúmenos o sin catecúmenos o por solo catecúmenos, de hacer énfasis en esa parte también, incluso de los que de alguna manera a lo mejor son catequizados con los que no son catequizados. En el caso de los que no son que son bautizados, no catequizados, la preparación es un poquito más simple, puede ser incluso más corta, pero acuérdense que no nos debemos de fijar en el tiempo, depende de la persona. Que deben de incluir desde luego la etapa de preguntas, que es la evangelización en sí, y el catecumenado, que es la catequesis, ¿verdad? Y sobre todo hacer énfasis en la liturgia, en los rituales, en la palabra, en los momentos de adoración a la presencia, en la misión y servicio a la comunidad. Eso es muy importante. Debemos tener pues ese aspecto para que puedan estar listos para recibir sacramentos de confirmación y comunión o uno o el otro, según sea el caso. No es necesario incluirlos en la etapa de purificación e iluminación, que propiamente es para los no bautizados, ¿verdad? Los catecúmenos. Y que para ellos es muy importante, sí, llevar el proceso de esta etapa durante la cuaresma, perdón. Sí, hay que tener un cambio de paradigma en cuanto a que muchas veces los ubicamos en base al calendario a todos, catequizados con no catequizados, bautizados con no bautizados. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Siguiente, por favor. Es muy importante saber con qué recursos contar y se puede tener, pero sobre todo tener en cuenta el aspecto importante de lo que implicaría esa catequesis en las que tenemos que trabajar y transmitir. La primera parte, que es parte de lo que aquí se menciona para los grupos ya sea de adultos o de adolescentes, tiene que ser la parte de la proclamación, lo que en los primeros inicios de los grupos cristianos, desde los apóstoles, se llamó querigma. Ha hecho el Papa Francisco mucho énfasis en ese aspecto de esa catequesis catecumenal querigmática, ¿verdad? Precisamente, sí, dirigida principalmente a los que no conocen nada, pues a los catecúmenos, pero es muy importante repetirla a los que fueron bautizados, pero que a lo mejor nunca han sido catequizados y no han recibido ningún tipo de catequesis. ¿A qué se refiere? Al anuncio del Evangelio, al llamado a la conversión, que esa es la parte de la etapa primera de preguntas, para continuar enseguida con una catequesis de iniciación, que ya es una formación integral y sistemática en la fe, sobre todo el aprendizaje de lo que representa o deberá representar para ellos la vida cristiana y el seguimiento a Cristo. Esa es la parte de la etapa de catecumenado que tenemos que hacer énfasis, sobre todo en la catequesis de formación
para que conozcan realmente los sacramentos y aprecien el sacramento que van a recibir, que les hace falta. Y cerrar con la catequesis, o mejor dicho, con la información de lo que deberá ser la catequesis permanente, o sea, la que después de esa formación básica deberán seguir adelante, ¿verdad? No se trata nada más, como dije antes, de obtener un diploma de grado de católico para poder casarme en el caso de los adultos, que principalmente sabemos que para eso nos llegan, ¿verdad? Al grupo porque quieren casarse, pero nada más fueron bautizados y nunca hicieron una comunión o nunca hicieron su confirmación o ninguna de las dos recibieron. Entonces, el objetivo es que reciban verdaderamente el mensaje de la palabra, ¿verdad? Y no tanto el aspecto de la catolicidad o la universalidad, sino el aspecto personal. Se trata de formar discípulos permanentes y con conversión continua, ¿verdad? Es por eso muy importante el entender ese periodo y hacer el rito de recepción con los no catequizados, pero sí bautizados, o sea, los que solo les hace falta comunión o confirmación o las dos. Y sobre todo también hacer después los ritos adaptados que mencionaremos en un momento más, pero esa es parte de esos apoyos, de esas referencias que se nos muestran en esta imagen, ¿verdad? Que claro, para los adolescentes deben de ser apropiados y adaptados a su edad, para los adultos no necesariamente, pero sí deben de estar adaptados de acuerdo, tenemos que ponernos a su nivel, tanto los adultos como los adolescentes. Y siempre debe de ser con interacción práctica. Una de las formas es que participen, en su caso, según el material que se lleve, leyendo una parte del tema a tratar, etcétera, cada uno de los que están participando. O si vamos a hacer la lectura, que es muy importante, de la misa del siguiente domingo o del domingo anterior, según se esté haciendo, o del mismo domingo, depende cuándo se haga la sesión de iniciación cristiana, pues siempre empezar con la lectura de ese evangelio, ¿verdad? Para precisamente poder entender esa práctica y que la haga una vez uno, otra vez otro, durante cada sesión. Y hacer el comentario, los catequistas, al respecto de lo que implica la exegesis, es decir, la explicación del mensaje, ¿verdad? Sí, en el caso de los adolescentes, también es muy importante que estén apoyados en esa catequesis por su familia, de preferencia por sus padres o por sus padrinos, que serían los sponsors mismos. Pero sabemos muy bien en nuestra cultura latinoamericana que normalmente pedimos a los padrinos para cuando ya va a ser la ceremonia de recepción de los sacramentos o cuando los vayan a recibir, y a lo mejor vienen de lejos o de otro país, etcétera. Entonces los padres, que es el momento para jalarlos, porque también los padres luego les faltan sacramentos y tal vez tengan bautizo, comunión y confirmación, pero no tienen el del matrimonio. Ese es el momento para jalarlos, ¿verdad? Pero sí, que estén a su nivel, de ellos deberían de participar en cierto momento con sus hijos adolescentes, pero principalmente con los adultos. En eso es a lo que se refiere. Y sobre todo para que participen, tengan el mismo nivel de comunicación en las actividades litúrgicas durante la celebración de la Eucaristía o las actividades de la comunidad o actividades de servicio. Y eso, claro, en cada caso, ¿verdad? Siguiente, por favor. En nuestro manual actual, que va a modificarse muy poco, pero que va a cambiar a orden de iniciación cristiana para adultos, eh, 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 los- las referencias principales están en los numerales 400, párrafos 411 al 504 de nuestro manual.
Ahí la pregunta sería para que después, con calma, cada uno de los que escuchen esto puedan precisamente encontrar las similitudes y las diferencias entre lo que es el proceso para los catecúmenos y el proceso para los candidatos. Hay algunas diferencias, algunas muy sutiles, pero es importante que las tengan en cuenta. Siguiente, por favor. También tenemos que tener referencia en el caso de lo que implica la preparación para el día en que se celebrarán la recepción de los sacramentos, lo que dicen los estatutos nacionales de- 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 del, del proceso. Dice claramente que en el caso de los bautizados no catequizados, deberían de recibir sus sacramentos en una Eucaristía dominical, en una misa de domingo o de sábado por la noche, vigilia del domingo, que no necesariamente debe de ser en la vigilia pascual, aunque puede hacerse con el rito combinado que también viene en el manual, ¿verdad? Esto es para los que tengan el proceso y reciban a los candidatos durante el año, no necesariamente en septiembre, ¿verdad? Que es como en muchas iglesias empiezan el proceso en septiembre para que se acomode a que termine con la vigilia pascual y continúe con la última etapa que es la mistagogia y luego se vuelven a esperar hasta el siguiente septiembre. Puedes hacerlo en cualquier momento para los bautizados. Siguiente, por favor. En resumen, el bautizo de un individuo necesita ser considerado y respetado siempre que haya sido con la fórmula trinitaria. Los candidatos son, ya dijimos, individuos ya bautizados, pero no catequizados. No necesariamente experimentan la conversión como los catecúmenos, pero sí deben de entender que deben de tener un proceso de conversión continua. También, en resumen, dijimos que los ritos para los candidatos son opcionales, ¿verdad? Pero se pueden tener, se pueden tener cuando solo tienes el grupo de candidatos. Por ejemplo, tenemos algunas parroquias que ahorita durante el verano hacen el proceso para candidatos exclusivamente bautizados, pero no catequizados, que les falta confirmación y comunión o uno de los dos. De hecho, yo ahorita tengo un grupo, en un momento más tenemos un grupo de ese tipo de personas, tanto mayores de 15 años, que están hasta 17 y más, que se quedan por separado, de los mayores de 18 años en adelante. Por eso es importante que se prefiera la recepción de la comunión plena de los candidatos en esa Eucaristía dominical en cualquier momento, claro, siempre con la autorización y con la participación y apoyo del pastor, párroco o vicario que le vaya a tocar hacerlo. Eso es muy importante, su participación, ¿verdad? Por eso hacemos énfasis en que no necesariamente los candidatos bautizados pero no catequizados tienen que esperarse o tienen que hacerlo también en la vigilia pascual. ¿Ok? Siguiente, por favor. La pregunta de conclusión sería para que tú lo contestes a ti mismo, ¿verdad? ¿Podrás adaptar el proceso parroquial del RICA para acomodar candidatos mayores de 15 años? O sea, no necesariamente unidos a los catecúmenos, que vas a empezar en septiembre o en agosto, no sé si vayan a empezarlo ya ahorita en este mes, ¿verdad?
es como dijimos en un principio, tratar de cambiar ese paradigma de que el tiempo tiene que ser de acuerdo al calendario. Si nos remontamos a las primeras comunidades cristianas, ¿verdad?, de seguidores de los apóstoles para que pudieran encaminarlos a seguir a Cristo, no era cuando uno le decían, véngase dentro de un mes o dentro de 6 meses que vamos a volver a empezar. No, era en el momento que se presentaban las personas que se aceptaban. Eso es lo difícil de entender y lo difícil tal vez de ponernos de acuerdo, sobre todo con nuestros sacerdotes, sobre todo para que podamos adaptarlo. Lo importante aquí es entender esa participación también como conclusión en el rito de bienvenida para los candidatos, en hacer sí también un rito de envío, ¿verdad?, para que sean reconocidos, si no es por el obispo, por el párroco, por el pastor, para que estén en ese proceso del llamado a la conversión permanente y sobre todo los que son llamados a la conversión continua. Y sí, también adaptar el rito penitencial. Ustedes saben que en el caso de los catecúmenos, los ritos penitenciales son los 3 escrutinios. Cuando hacemos fuera de los catecúmenos, hay que adaptar un solo rito, un solo escrutinio para los candidatos, ¿verdad? Por eso, también en nuestro manual hay ritos para circunstancias particulares e inusuales. Por ejemplo, hablando de los catecúmenos, sabemos muy bien que la mayoría de nuestras personas, de nuestros paisanos latinoamericanos en general, la mayoría de los niños mayores de 8 años que no han sido bautizados es porque se les olvidó al papás o llegaron aquí los tuvieron, etcétera, ¿no? Pero los padres, los papás, los padres de familia son católicos ya, bautizados tal vez, y a lo mejor hasta tienen sacramento de matrimonio con su confirmación y comunión y están comulgando, pero no tuvieron el tiempo para bautizar a sus niños. En el proceso normal del catecumenado, ustedes saben que hay ese momento de que para que asistan a la misa del domingo, pero en el momento después de las lecturas de la liturgia de la palabra, se hace la despedida de los catecúmenos, el dismissal, ¿verdad? En el manual hay un rito en el cual se pueden quedar y el padre les dice, aunque ustedes todavía no pueden compartir con nosotros, quédense para que sigan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se vale, ¿eh? No es una recomendación ni tampoco una regla, ¿eh? Que quede claro. Es importante que en el caso de los adultos catecúmenos sí salgan, pero ¿para qué? Sobre todo para que sigan en el discernimiento de la palabra, de la liturgia de la palabra, y sigan haciendo énfasis en esa conversión. Eso sí es muy claro, pero estoy hablando de los catecúmenos. En el caso de los candidatos, ya son bautizados, no tienen que irse. ¿Ok? Bueno, eh, 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 tenemos que entender, pues, que los estatutos nacionales, que ya no lo mencioné, pero aquí encontré mis notas y perdón, establecen que la recepción debe llevarse a cabo ordinariamente en la Eucaristía Dominical, que es lo que mencioné. Por consideraciones pastorales y en vista de que la Vigilia Pascual es la principal celebración anual de la Iglesia, se puede seguir el rito combinado cuando hay catecúmenos y candidatos, pero la preferencia es para que los candidatos lo hagan o lo reciban en una Eucaristía dominical, no necesariamente en la Vigilia Pascual. Precisamente en nuestro párrafo 475 del libro del rito, habla precisamente de lo importante que se refiere a la manera de la recepción, ¿verdad?, que debe celebrarse en unidad de los cristianos. Se los voy a leer, el 475, el punto importante que dice, el rito debe
claramente ser una celebración de la iglesia, o sea, de la comunidad, y tener como su punto principal la comunión eucarística. Por esta razón, el rito normalmente debe de ser dentro de la misa. Estamos hablando ese rito de recepción plena en comunión con la Iglesia Católica de los cristianos ya bautizados. Entonces, ese es el punto. Y esos son los puntos importantes que teníamos para tratar con ustedes. Siguiente, por favor. Creo que con esto estamos cerrando. Sí, entramos a preguntas. No sé si haya preguntas o si pusieron alguna en el chat. No veo ninguna. No, doctor, no veo ninguna pregunta del chat. Ok, y no hay preguntas entre los asistentes. Los que van a ver esto en grabación pueden enviarnos sus preguntas. Enseguida vamos a poner, siguiente, por favor. Doctor Luis Guzmán, yo tengo una pregunta. Adelante, antes de Mi hacer nombre la es oración. David. Usted mencionó al principio uno de los slides que ¿Sí? hablaba del estado civil, que hay que preguntar Ah, desde sí, el comienzo. sí, correcto. ¿Cuál es cómo se puede decir ¿El fin? no, cuál es la norma, la regla cuando una persona le dice, yo estoy, o una pareja que quiere iniciar su proceso para obtener, por ejemplo, confirmación porque pretenden casarse, pero están viviendo ya casados civilmente? ¿Qué se les dice a esas personas? Ok. Primero que nada, como dije, siempre hay que aclararlo porque nos han tocado muchos casos de que aunque estén casados civilmente, ya tuvieron matrimonios anteriores y se divorciaron civilmente y se volvieron a casar. Eso es importante también. Pero si nada más es un primer matrimonio y están casados por lo civil únicamente y ahora se quieren casar por la iglesia, pero no tienen el sacramento de la confirmación o de la comunión, o los dos, ¿verdad? Sobre todo normalmente les falta la confirmación, se pueden preparar. ¿Qué se hace? Si es posible, pueden recibir la confirmación con el permiso, la autorización del sacerdote que va a celebrar su matrimonio en el momento que lo tengan decidido. El sacerdote puede pedir permiso para recibir el sacramento el día de la boda. Igualmente, si es comunión, con mayor razón. Hasta ese momento lo reciben por primera vez la primera comunión, pero también puede recibir la confirmación. La otra, hay sacerdotes que no hacen el trámite a tiempo, lo que sea, entonces pueden casarse por la iglesia, recibir su sacramento del matrimonio y en la siguiente oportunidad que haya ceremonia de confirmación con el grupo de iniciación cristiana, pueden participar porque ellos siguen en ese proceso. O sea, en el canon de la Iglesia Católica, el requisito para recibir el sacramento del matrimonio dice que debe de ser por lo menos uno de los dos contrayentes debe de ser católico bautizado, católico completo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los dos, sí, tienen que entrar en el proceso, etcétera, etcétera. Y se hace solamente la ceremonia del sacramento, no se hace con una Eucaristía completa. Pero también se puede hacer la Eucaristía completa si el sacerdote solicita el permiso para dar el sacramento de la confirmación en el momento de la ceremonia de la boda. O lo puede también eh, eh, recibirlos en el sacramento del matrimonio, si ya está bautizado y ya tiene su comunión, ¿verdad? Y puede comulgar, hacer una ceremonia completa también, y después, en la siguiente oportunidad que haya recepción del sacramento de la confirmación, ya sea por medio del RICA o de otro, o por el grupo de confirmantes, inclusive
adolescentes mayores o lo que sea que va a ir el obispo, pueden también integrarlos. Sí, ¿Ok? doctor, gracias. Yo hice esta pregunta porque tuve un caso particular el año pasado. Yo tuve Ok. una pareja de jóvenes que inició el proceso para casarse. Necesitaban primera comunión y confirmación. Pero el momento que iniciaron, ellos me dijeron que no estaban casados por lo civil. Ah, Lo que pasó que durante el proceso, ellos se casaron por lo civil. sí, pero ya Entonces, vivían juntos. yo creo que viví juntos, pero el Es lo problema es que nos mismo. enteramos ya al final del proceso. Sí, pero para la iglesia es lo mismo que estén casados por lo civil o que vivan juntos. Ajá. Entonces, tuvieron que haber hablado Entonces, con el sacerdote en confesión, sobre todo, para poder recibir la comunión en la misa de su boda. pero ellos ya no, la misma autoridad de la parroquia les dijeron que ya no podían, confirmarse hasta que ya tengan, o sea, que lo hagan junto con la boda. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Porque en el momento de casarse también, eso es decisión del pastor, del vicario, del párroco, Sí. que puede decirles, bueno, mira, no te puede dar ahorita la confirmación hasta que te cases y también se puede. Ok, Sí, entonces estuvo bien. sí, es correcto. Gracias. Ok, muy bien. Yo me disculpo que tengo ahorita que iniciar aquí el proceso. Los dejo en manos de Adolfo para que haga la oración y después Adolfo les dices a Benedict que corte la grabación. Sí, Ah, señor. el último slide que va a estar también, por ahí lo pueden ver, están nuestros emails para que cualquier consulta nos pueden ahí, estamos a sus órdenes, somos sus representantes en el foro de iniciación cristiana de la Arquidiócesis de Atlanta. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer la oración final, como dijo el doctor Luis. Y después voy a volver a poner la diapositiva donde está nuestra información. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues entonces nos pueden enviar la pregunta por correo electrónico. Y si nos ponemos en oración, por favor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor de todos, te alabamos, te honramos y te agradecemos. Bendícenos al salir de esta reunión, armados con comprensión, pensamientos e ideas para servir a estos candidatos. Aunque a veces parezca imposible, sabemos que contigo todo es posible. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus veredas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, mi Salvador, y mi esperanza está en ti todo el día. Salmos 25. Que aquellos a quienes tocamos se conviertan en miembros de la Iglesia Católica, se fortalezcan en su fe y brille su luz para los demás. Pedimos esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber atendido este taller de hoy día y como les dije anteriormente, voy ahora a poner, ustedes pueden encontrar un poco más de información a través de el entrenamiento en la publicación que está acá. Y como les dije anteriormente, ustedes nos pueden enviar un correo electrónico, ya sea al doctor Guzmán o a mí. Se me olvidó poner el correo electrónico. Es adolfotrana@gmail.com. Si acaso tuviesen alguna pregunta, con muchísimo gusto les podemos responder. Esperamos que tenga un muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Gracias igualmente.